Aún conservo en mi memoria mi identidad. Marlon Bohr, archivero de tercer grado, sección 12, ala oeste de la Gran Biblioteca del Cambio. Cada amanecer repito estos detalles antes de abrir los ojos, aferrándolos como amuletos frente a la realidad inestable que acecha más allá de mi cráneo. Este rito supone el único elemento fijo en un entorno donde ya no hay nada permanente. Caratús gozaba antaño de fama sectorial por sus eruditos y universidades monumentales. Las torres de Colmena Mentor se elevaban hacia las estrellas, refugio de linajes de pensadores imperiales que registraban el cosmos con exactitud meticulosa. El Administratum apreciaba nuestro planeta por nuestras habilidades en el archivo y el análisis. Nos enorgullecíamos de nuestra solidez, de nuestra excelencia burocrática. ¡Qué ingenuos fuimos! Desperté con la ya habitual impresión de mis huesos acomodándose en formas inéditas bajo la piel. El dolor ha disminuido con el paso del tiempo, o tal vez mi sensibilidad para percibirlo se ha desgastado simplemente. Mis aposentos siguen siendo escuetos, una pequeña concesión de vida a mi rango. Cuanto menos se posee en Caradus, menores son las chances de percibir alteraciones en los objetos durante la noche. Mi única estantería de volúmenes privados varía a diario, mostrando lomos con títulos que jamás adquirí, pero que de algún modo evoco haber leído. Me visto con parsimonia usando mis hábitos de archivero. La tela roza mi epidermis de manera distinta cada mañana, a veces áspera como lija, otras resbaladiza como aceite. Hoy resultan casi convencionales, aunque el tono parece más intenso que el anterior. Un azul más profundo que destella con motivos ocultos al moverme. El águila imperial bordada en el bolsillo del pecho ha desarrollado una cabeza adicional desde la semana pasada. Nadie lo ha comentado. Los pasillos del bloque residencial de los archiveros se retuercen en trazados renovados. He aprendido a fiarme no de mi recuerdo del trayecto, sino de esa leve tracción tras el esternón que me orienta hacia mi puesto de trabajo. Algunos compañeros no se han habituado tan deprisa. Desaparecen tras desviarse en recodos que se cierran a sus espaldas. No mencionamos los alaridos. «Bendición matutina», exclama la archivera Lavisha al cruzarnos. Su rostro ha mantenido una relativa estabilidad en estos últimos ciclos, si bien sus ojos se han multiplicado. Hoy en número 7, dispuestos en arco sobre su frente. Hace 3 semanas solo contaba con los 2 habituales. El saber implica metamorfosis, replico con la fórmula tradicional. Las sílabas dejan un regusto metálico en mi paladar. El último envío llegó en el turno nocturno, añade, incorporándose a mi paso. Los catálogos principales ya empiezan a integrar el contenido. Asiento, sin atreverme a articular más. Las remesas desde la superficie traen tomos novedosos, esquemas informativos frescos para asimilar en el acervo de la biblioteca nuevos canales de mutación. La Gran Biblioteca del Cambio se erige en el núcleo de lo que fue Colmena Mentor. La edificación primigenia representaba una proeza de arquitectura gótica imperial, con arbotantes voladores y vidrieras que retrataban a santos del conocimiento y héroes imperiales armados con plumas y pergaminos. Ahora, el edificio respira. La piedra late con venas de sustancia iridiscente que los sabios han aprendido a no escrutar de frente. Las vidrieras aún muestran santos, pero sus rostros se tuercen en gestos inhumanos y sus aureolas se han convertido en tentáculos luminosos que se agitan. Atravesamos el control de seguridad, donde los servitors examinan nuestras mentes en busca de adaptabilidad insuficiente. Sus implantes mecánicos se han soldado con tejidos más orgánicos que palpitan y se convulsionan. Uno me clava la mirada desde un ojo incrustado en su rejilla vocal. Archivero Bohr. Zumba. Conserva usted indicios excesivos de estabilidad. Sirvo a la biblioteca, contesto, manteniendo la mente deliberadamente vacía. El ojo del servitor se entrecierra, luego se dilata hasta un tamaño inverosímil antes de cerrarse de golpe. Adelante, concede al fin. La sección de catálogo 12 precisa de su presencia. Se han hallado irregularidades. El término carecería de sentido en un sitio donde la propia realidad fluye sin cesar. Sin embargo, la biblioteca obedece su propia lógica interna. Las irregularidades aluden a desviaciones riesgosas del proceso de transformación previsto. Implican que debo intervenir. Me despido de Lavisha en el atrio central. Antes una cúpula altísima de mármol y oro, ahora evoca el interior de un organismo colosal. El techo se contrae con movimientos peristálticos y el suelo chapotea bajo nuestros pasos. Las columnas que sostenían la estructura física actúan ahora como conductos del saber, con información circulando a la vista por venas translúcidas incrustadas en la piedra.
De cuando en cuando, estas venas se hinchan al paso de paquetes de datos, seguidas de murmullos que resuenan en la mente en vez de en los oídos. Los archiveros avanzan con determinación por el recinto, cada uno inmerso en su diálogo privado con los contenidos mutantes de la biblioteca. Algunos lucen señales evidentes de predilección, con sus cuerpos modificados para optimizar sus roles. El Magister Helic levita 10 centímetros sobre el piso, sus extremidades inferiores sustituidas por una masa ondulante de tentáculos que jamás rozan el suelo. Los dedos de la escriba Tula se han estirado hasta duplicar su longitud habitual, lo que le permite registrar varios volúmenes a la vez. Sus ojos han sido sustituidos por cristales que desvían la luz en patrones nauseabundos. Mantengo la vista clavada al frente, concentrándome en la puerta del ala oeste. La sección 12 me espera con sus hileras interminables de textos que no dejan de mutar. Las estanterías del archivo se elevan imponentes delante de mí y me preparo mentalmente para otra jornada observando cómo el saber se metamorfosea ante mis narices. El primer indicio de que este día será distinto surge al llegar a mi puesto. El escritorio conocido, donde he laborado durante lo que podrían ser años, luce intacto, pero el cristal de catálogo emite un fulgor inusual, un violeta tan intenso que roza el negro. Coloco la mano sobre él con precaución y un torrente de datos inunda mi mente. Sección 12. Subsección Gamma. Estante 9. Transformación anómala detectada. Registros históricos apartándose de los patrones de evolución aprobados. Frunzo el ceño. Los anales históricos suelen ser los textos más firmes de la biblioteca, alterándose solo en su interpretación en lugar de en hechos esenciales. Que se desvíen apunta a una corrupción más profunda, tal vez incluso a una oposición al cambio. Esa oposición resulta peligrosa, no solo para los textos en sí, sino para quienes los manejamos. Avanzo por las estanterías, sorteando el dédalo de anaqueles que a veces se reorganizan cuando no los miramos directamente. El aroma a pergamino antiguo se mezcla con olores más recientes e indefinibles, como ozono y algo dulcemente floral que irrita mis senos nasales. La iluminación se atenúa conforme me adentro en la zona, sustentada ahora solo por hongos luminosos que brotan entre los estantes, bañando todo en un resplandor azul enfermizo. La subsección Gamma parece bastante estable esta vez, aunque los números de los estantes parpadean y varían a mi paso. Cuento con tiento, murmurando las cifras para fijarlas en la realidad. 7, 8, 9. Me detengo ante el noveno estante y examino los lomos de los libros. La mayoría luce convencional, encuadernados en piel humana o sheno según el tema. Pero un tomo atrae mi mirada de inmediato. Un volumen negro sin título aparente. Su mera presencia resulta impropia, como si ocupara el espacio en el anaquel sin comprometerse del todo con nuestra existencia. El protocolo exige que lo notifique al instante a un magíster. Sin embargo, algo me detiene. Una curiosidad que creía extinguida en mi mente se agita con debilidad. Antes de pensarlo 2 veces, extiendo la mano y rozo el lomo del libro. La sensación es como una descarga. Mis yemas hormiguean con un eco de familiaridad, pese a que no logro evocar haberlo visto nunca. Con manos temblorosas, lo extraigo del estante, anticipando sirenas o que el libro se transmute en mis dedos. Nada de eso pasa. La tapa carece de adornos, salvo por una runa plateada que se mueve y altera cuando intento fijarla. Abro el volumen y las páginas parecen en blanco a simple vista, pero al escrutarlas, el texto emerge, palabras solidificándose desde el papel mismo, como si surgieran de profundidades ocultas. La historia inalterada de Cádiz. Leo en voz alta, y las palabras resuenan de forma extraña en el silencio de las estanterías. Una crónica que no ha sufrido modificaciones. El concepto me resulta tan ajeno que me cuesta asimilarlo. Todo muta en Caratus. Todo se transforma. La noción de permanencia no solo se ha olvidado, sino que es hostil a nuestra nueva forma de ser. Debería cerrar el libro. Debería devolverlo al estante y denunciar su hallazgo. Debería alejarme. En cambio, empiezo a leer. El relato evoca un Carus. Casi rememoro un mundo de eruditos y pensadores entregados a la verdad imperial. Habla de los primeros indicios sutiles de corrupción que se ignoraron. La infiltración paulatina de elementos del culto tieniano en las élites académicas. Detalla el ritual catastrófico que rasgó el velo entre el espacio real y el warp, permitiendo que la esencia del cambiador de caminos se filtrara en nuestra realidad. Pero lo más inquietante es que menciona resistencias.
de quienes combatieron la metamorfosis, aferrándose a verdades estáticas aun cuando la realidad misma se rebelaba contra esa idea. Nombra personas, algunas conocidas, otras olvidadas. Y ahí, entre un grupo de guardianes de la verdad, figura un nombre que me resulta demasiado familiar. Melomb. Mis manos tiemblan con tal fuerza que el libro casi se me escapa. Esto no puede ser exacto. He servido a la biblioteca con lealtad desde entonces. El recuerdo se desvanece como agua entre dedos ahuecados. ¿Cuánto tiempo llevo como archavista? ¿Cuándo vestí por primera vez estas túnicas? ¿Cuándo inició el cambio? No lo recuerdo. Y este vacío repentino en mi saber me aterra más que cualquier alteración corporal que haya presenciado. Archavista Quinto. Una voz surge a mi espalda. Has encontrado algo intrigante. Cierro el libro de golpe y me giro, topándome cara a cara con el Magister Hellick. Su forma flotante proyecta sombras extrañas bajo la luz fungosa, y su expresión. Es imposible leer ese texto en un rostro que ya no presenta rasgos enteramente humanos. Magister, balbuceo. Solo estaba examinando la anomalía. Este pasaje parece inmune a las alteraciones. Iba a informar de inmediato. Los labios de Helix se curvan en lo que podría ser una sonrisa. ¿De veras? Qué intrigante. ¿Y has averiguado por qué este texto en concreto rechaza la bendición de nuestro amo? La forma en que me observa deja claro que ya conoce la respuesta. Trago saliva con esfuerzo, la garganta de pronto árida. Parece un registro histórico, respondo con cautela. Tal vez su carácter factual le otorgue una estabilidad inherente. Helix pronuncia la palabra hechos con un desprecio palpable. ¡Qué idea tan restrictiva! La verdad es flexible. Arquivista Ford, la realidad se adapta a la percepción. Seguro que ya lo has comprendido. Extiende una mano, y me doy cuenta con sobresalto de que sus dedos suman ahora 8, cada uno rematado por una garra fina. El libro, por favor. Debería entregárselo. Todo mi instinto de supervivencia me urge a obedecer, a disculparme por mi curiosidad, a suplicar perdón por mi infracción, pero algo más profundo, algo que creía enterrado hace tiempo, me detiene. Necesito finalizar mi inspección. Me oigo decir, para el registro del catálogo. La expresión de Helix cambia. Sus facciones se reorganizan en una disposición que irradia amenaza. Te estás excediendo, arquivista. El libro, ahora. Mi agarre sobre el volumen se intensifica. Con el debido respeto, Magister, el protocolo 973 establece que todos los textos anómalos deben documentarse por completo antes de retirarlos de las estanterías. No tengo ni idea de si existe tal protocolo o si las normas tienen algún valor en nuestra burocracia en constante evolución. Pero la mención de las reglas parece hacer titubear a Helix. De acuerdo, dice tras un instante. Termina tu documentación. Tienes hasta el fin de este ciclo. Espero tu informe y el libro en mi escritorio antes de que te retires. Se da la vuelta y se aleja flotando, sus tentáculos inferiores agitándose con lo que interpreto como irritación. Aguardo a que desaparezca de la vista antes de permitirme exhalar de nuevo. El libro pesa más en mis manos ahora, cargado de un potencial peligroso. Necesito hallar un rincón apartado para estudiarlo a fondo. Un sitio lejos de miradas indiscretas y la vigilancia omnipresente de la biblioteca. Mi cubículo de catalogación está demasiado a la vista. Las salas de lectura están vigiladas. Las zonas comunes de los arquivistas siempre bullen de gente. Pero hay un lugar, un armario de mantenimiento escondido en un ángulo de la sección 12 que parece caer en un punto ciego de la conciencia de la biblioteca. Lo encontré hace meses, cuando buscaba refugio de una oleada especialmente feroz de transformaciones que dejó a varios colegas irreconocibles. Me dirijo allí ahora, tomando un camino sinuoso y deteniéndome a menudo ante las estanterías para fingir tareas habituales. El armario es diminuto, apenas suficiente para una persona, pero alberga un terminal de datos obsoleto que emite una luz tenue y constante. Me cuelo dentro y cierro la puerta a mi espalda. Aquí, en este espacio olvidado, abro el libro una vez más. El texto parece más nítido ahora, más firme. Empiezo a leer de forma metódica, en busca de respuestas sobre mí mismo, sobre Katis, sobre cómo llegamos a tolerar lo intolerable. Pasan horas mientras asimilo la verdadera historia de mi mundo. Katis fue en efecto un foco de saber imperial, pero también albergó una herejía oculta.
Eruditos en pos de conocimientos prohibidos recurrieron a fuentes más oscuras de información, forjando poco a poco un culto devoto a Tsench. La corrupción se extendió despacio al principio, luego con mayor rapidez conforme posiciones clave de poder cayeron en manos de los cultistas. El ritual que abrió Karate al Warp ocurrió hace 5 años, ejecutado por el poder psíquico unido de 300 psíquicos comprometidos. La respuesta imperial fue rápida pero insuficiente. La Ordo Malleus puso en cuarentena el planeta, pero carecía de medios para una purga total. Así, Cathis quedó a su suerte, su población mutando gradualmente bajo la influencia del cambiador de caminos. Pero hubo resistencia, una red de leales que lucharon por salvaguardar el conocimiento inalterado, por conservar su humanidad frente a la marea de mutaciones y demencia. Y yo, Malinvor, había sido uno de ellos. Las páginas finales describen un plan desesperado para contrabandear textos incorruptos fuera del mundo y preservar algún fragmento de la verdad más allá del alcance de la influencia de Tsench. El plan fracasó. Los leales fueron apresados, sus cabecillas ejecutados en público. Al resto se los entregaron a los magísteres para su reeducación. Cierro el libro, La mente en ebullición. Si este relato es veraz, entonces no soy lo que creo ser. Mis recuerdos, mi devoción a la biblioteca, mi conformidad con el cambio, todo es artificial, impuesto tras mi captura. El verdadero Malinvor combatió esta corrupción. Pero si mis recuerdos son falsos, ¿quién soy ahora? ¿Qué queda del hombre que se resistió? No hay tiempo para rumiar estas dudas. La puerta del armario se abre de golpe y me encuentro mirando hacia arriba frente a la arquivista Levisha. Sus 7 ojos se clavan en mí con una intensidad depredadora. El Magí Esther busca por ti, dice ella. Su voz resonando en tonos discordantes que se funden en armonía y reclama el libro que debías entregar. Aprieto el volumen contra mi pecho, con la mente bullendo a toda velocidad. He perdido la noción del tiempo. La documentación resultó mucho más intrincada de lo que esperaba. Los ojos de Levisha se entrecierran en una sincronía impecable. Él está sumamente molesto. Ven conmigo de inmediato, y tal vez tu castigo sea indulgente. Me levanto con lentitud, sopesando mis alternativas. Son escasas hasta lo patético. La biblioteca es un dédalo inextricable, y aunque pudiera guiarme por sus senderos que mutan sin cesar, ¿hacia dónde huiría? El planeta entero está viciado. No hay refugio que hallar. Sin embargo, rendirse implicaría no solo mi fin, sino la aniquilación de la verdad que ahora custodio. El último registro íntegro de lo que le ocurrió a Karatus, y quizás más crucial, de lo que me sucedió a mí. Por supuesto, respondo avanzando como si fuera a obedecerla. Pero al colocarme a su lado, la empujo con toda mi fuerza. Ella tropieza, atónita por el arrebato agresivo de una archavista habitualmente sumisa. Me escabullo a su lado entre los estantes, aferrando el libro al pecho como al tesoro invaluable que es. Sus alaridos de furia me persiguen mientras echo a correr, un lamento multitonado que parece brotar de todas partes al unísono. Ese ruido atraerá miradas. Dispongo de minutos escasos antes de que la biblioteca entera me dé caza. Me oriento entre los anaqueles por instinto, girando al azar, retrocediendo, ascendiendo por escaleras de mano a niveles superiores, solo para bajar por otro sitio. El trazado se transforma a mi alrededor, a veces facilitando salidas donde antes no había nada, otras sellando vías prometedoras con muros frescos de volúmenes. La biblioteca en sí parece dubitativa entre auxiliarme o estorbarme. Al fin, me topo con una zona desconocida. La iluminación varía aquí, un ámbar cálido en vez del resplandor azulado de hongos en mis rincones habituales. Los tomos en estos estantes están encuadernados en sustancias irreconocibles y sus títulos figuran en grafías que lastiman la vista al fijarse en ellas. Me detengo, jadeante, y agucé el oído. Los ecos de la persecución suenan lejanos, reverberando desde pasillos remotos. Quizás he logrado una tregua momentánea. Un movimiento capta mi atención. Entre los estantes algo se agita. No es una archavista ni un magíster, sino algo radicalmente distinto. Una silueta armada de ángulos imposibles de existir. Su contorno evoca una figura humana, al tiempo que rechaza tal clasificación básica. Archavist 4, pronuncia, sin que detecte boca en su delineado centelleante. Has desviado mucho tu ruta de las secciones asignadas. Me arrimo a los estantes, con las guardas de libros ignotos clavándose en mi espalda. ¿Qué eres? La figura inclina lo que podría ser su cabeza. Soy el bibliotecario, el primero y el último, custodio de todo saber, tanto el que es como el que ha de ser. Un escalofrío me recorre.
El bibliotecario es una fábula, un cuento para archivistas novatos que garantice su obediencia, la entidad que supervisa la metamorfosis del conocimiento, servidor directo de Tench en la gran biblioteca del cambio. No existes, susurro. La existencia es una noción maleable en Caratus, replica el bibliotecario, su forma ondulando con lo que parece diversión. Como estás empezando a captar, señala hacia el libro que aún protejo con celo. Has descubierto algo intrigante, algo prohibido. Es la verdad, afirmo asombrada por la rotundidad en mi tono. Verdad, repite el bibliotecario. Otra noción cambiante. Lo que portas es solo una variante de los hechos, petrificada en el tiempo, reacia a la mejora, una anomalía. Es lo que de verdad acaeció, insisto, antes del cambio, antes de que Tench lo pervirtiera todo. La forma del bibliotecario titila, hinchándose y menguando en lo que intuyo como carcajadas. Pervertir sugiere degradación. Archavista, lo que ha pasado en Carus es evolución, adaptación, progreso. Se desliza hacia mí y yo me aplasto más contra los estantes, ansiando fundirme en ellos. Tu mundo era estancado. Vuestros eruditos anotaban idénticos datos generación tras generación, cautivos en una cárcel de saber inmutable. Ahora la información vive, crece, se transforma, trasciende su estado previo. ¿No es eso el fin genuino del aprendizaje? El aprendizaje demanda verdad como base, replico. Sin verdad, el saber carece de sentido. Sigues aferrada a vetustos límites, sentencia el bibliotecario con un matiz de decepción en su voz no humana. Aún tras tanto tiempo, tras todos los esfuerzos por liberar tu mente, extiende hacia mí un miembro que se alarga de forma imposible. Entrégame el libro, Mylemph. Es un lastre que te frena, que impide tu elevación. Cédemelo, y te revelaré prodigios más allá de tu entendimiento. Aprieto el libro con más fuerza, girando el cuerpo para resguardarlo. No. El bibliotecario se detiene, su forma parpadeando con lo que parece asombro. No. Tras todo este tiempo aún conservas la chispa de la rebeldía. Curioso. Tal vez fuimos demasiado indulgentes en tu reeducación. Fallasteis, declaro. Una comprensión que se abre paso incluso mientras pronuncio las palabras. Tu condicionamiento no cuajó del todo, por eso me destinaron a la tarea de catalogación, ¿verdad? Tú seguías observándome, aguardando a ver si lograba liberarme. Eras un experimento, admite la bibliotecaria, un sujeto especialmente terco. La mayoría de las mentes se rinden al cambio de buen grado tras una preparación adecuada. La tuya ha demostrado una resistencia notable. Los magísteres lo consideraron un caso intrigante sobre los límites de la obstinación humana. Su forma se transforma una vez más, agrandándose, volviéndose más intimidante. Pero todos los experimentos deben terminar en algún momento. Tu etapa como variable independiente ha concluido, Archavist Umbe. Ahora serás integrado por completo en la gran ecuación. Se abalanza hacia mí con una rapidez imprevista, su silueta estirándose y deformándose. Me lanzo a un lado, ruedo por debajo de una mesa de lectura y me incorporo al otro extremo. La bibliotecaria me persigue, ya sin molestarse en sostener ni una apariencia humana. Corro de nuevo hacia las profundidades de la sección desconocida, con el libro aún apretado contra mi pecho. Los estantes a mi alrededor empiezan a desplazarse, uniéndose para obstruir mi ruta. Giro a la izquierda, luego a la derecha, buscando cualquier resquicio en el laberinto que se cierra. Más adelante, diviso una puerta empotrada en la pared, sin marcas ni adornos. Sin alternativas, me precipito hacia ella, agarro la manija y la arranco con fuerza. Me arrojo al otro lado sin mirar atrás, cerrándola de golpe. Me hallo en una oscuridad tan absoluta que parece tangible. El aire es gélido e inmóvil, sin rastro de los olores orgánicos que impregnan el resto de la biblioteca. Revuelvo en mis túnicas en busca del pequeño iluminador que llevo para inspeccionar textos en zonas mal alumbradas. Su luz tenue desvela una escalera angosta que desciende, tallada en piedra tan simple y monótona que resulta casi insultante tras años, junto a arquitecturas que mutan sin cesar. Sin más opciones, echo a andar hacia abajo. La escalera desciende en espiral durante lo que parece una eternidad, aunque mi reloj de tiempo, cuya esfera ahora muestra 15 horas en lugar de las tradicionales 12, indica que solo han transcurrido 20 minutos. Al fin, llego al sótano, donde otra puerta sin identificar me espera. Dudo ante este nuevo umbral. El libro entre mis manos late con suavidad, como urgiéndome a avanzar. Respiro hondo y abro la puerta. Detrás se extiende una sala que contradice por completo mis previsiones.
Tras el horror orgánico de la biblioteca superior, me encuentro en un espacio de arquitectura imperial severa, todo ángulos rectos y piedra desnuda. La iluminación proviene de globos luminosos básicos que proyectan una luz constante e inalterable. Y en el centro de la estancia hay un círculo de unidades Coitator. Sus pantallas muestran texto verde sobre fondos negros, exentos por completo de los patrones mutantes que corrompen toda la tecnología en Karat. Lo más impactante son las personas. Hombres y mujeres con túnicas sencillas, libres de mutaciones, sus rostros con el número adecuado de rasgos, dispuestos en la configuración humana estándar. Al entrar, alzan la vista, con gestos de asombro y alerta en sus caras corrientes. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris recortada, da un paso al frente. ¿Cómo has dado con este sitio?, exige, con voz ronca por la desconfianza, mientras su mano se posa en la pistola Las enfundada en su cadera. Alzo el libro, incapaz de articular palabra. Los ojos del hombre se abren en un destello de reconocimiento. La historia no alterada. Suspira. ¿De dónde lo has sacado? Sección 12, logro balbucear. Subsección gamma. Fue una anomalía. La expresión del hombre pasa de la suspicacia a una esperanza prudente. ¿Y lo cogiste? ¿A pesar de tu condicionamiento? Yo dudo sin saber cómo aclararlo. Recordé o empecé a hacerlo. Me llamo Malin Vor. Una onda de reacciones recorre al grupo reunido. El hombre de barba gris se acerca más, escudriñando mi rostro con atención. Vor murió hace 2 años. Lo vi morir. No, niego con la cabeza. Fui capturado, reeducado. Mis recuerdos fueron manipulados, pero no por entero, no con éxito. Extiendo el libro. Esto me ayudó a recordar quién era, quién soy. El hombre lo toma con cuidado, lo abre para hojear unas páginas. Es uno de los nuestros, una de las últimas historias incorruptas que logramos elaborar antes de la purga. Me mira con una intensidad renovada. Si de verdad eres Vor, demuéstralo. Dime algo que solo él sabría. Revuelvo en mis recuerdos fragmentados, buscando cualquier detalle que lo convenza. La resistencia, digo con lentitud. Nos autodenominábamos guardianes de la palabra fija. Nuestro punto de encuentro estaba en el subsuelo, un centro médico abandonado. La contraseña era luz inmutable en tinieblas variables. La postura del hombre de barba gris se afloja un poco. ¿Y tu papel en la organización? Otro recuerdo aflora. Era un mensajero. Transportaba textos incorruptos entre células de la resistencia y tenía acceso a la gran biblioteca, donde seleccionaba objetivos para su conservación o eliminación. El hombre asiente despacio. Recuerdas lo suficiente como para ser un peligro. De todos modos, indica a los demás que han seguido nuestro diálogo con tensión. Estos son lo que queda de los guardianes. 27 almas que han logrado resistir la transformación mediante la tecnología, la fe y una terca determinación. Se gira hacia mí. Soy Dovin Rath. Tú y yo colaboramos en el pasado, aunque no éramos íntimos. Si de verdad eres Vor, recuperada de las garras del enemigo, has llegado en un instante crucial. Señala las unidades cogitadoras. Hemos contactado con una nave imperial, un frágil de la Armada en los confines del sistema. Forman parte de una patrulla de cuarentena, pero han aceptado evacuar a un puñado de personas si logramos llegar a la superficie y darles la señal. La esperanza, un sentimiento tan ajeno que casi no lo reconozco, se enciende en mi interior. Huir, murmuro. ¿Es factible? La expresión de Rath se ensombrece. Factible, pero poco probable. El trayecto hasta la superficie implica atravesar las zonas más infestadas de corrupción en la colmena. Y aun si llegamos al punto de extracción, los devotos del cambiador percibirán nuestras intenciones y actuarán para impedirlo. Entonces, ¿por qué jugársela?, pregunto. Red alza el libro que traje. Por esto, por la verdad. Hemos salvado lo que pudimos de los saberes incorruptos, las crónicas y las técnicas de antes de la mutación. Si entregamos estos archivos al Imperio, algo de la auténtica Cartus perdurará, aunque nosotros no lo hagamos. Me observa con ojos calculadores. La duda es si podemos fiarnos de ti. Tu mente ha sido alterada, tus lealtades reescritas. ¿Cómo saber que no es una trampa sofisticada? No tengo respuesta que lo convenza. Apenas me fío yo misma. Mis propios pensamientos me generan desconfianza. Mi recuerdo es inestable. No lo sabéis, confieso. No puedo ofrecer prueba alguna más allá de lo que ya he aportado. Solo diré que anhelo recordar quién era, que deseo volver a ser Malin Vor, no la pálida réplica que la biblioteca forjó.
Red consulta en voz baja con varios compañeros, con rostros serios. Aguardo, anticipando una ejecución o un destierro inminente. Al fin, se vuelve hacia mí. Te daremos oportunidad de demostrarlo, dice. Uno de los nuestros debe subir a los niveles superiores para recoger el último núcleo de datos de nuestro agente en la aguja administrativa. La tarea es vital, pero equivale a una sentencia de muerte. Ofrécete, y lo tomaremos como signo de tu dedicación. Debería invadirme el pánico ante la idea. En cambio, solo siento una resolución sombría. Iré yo, respondo sin vacilar. Puedo deslizarme por la biblioteca sin llamar la atención que atraería un humano intacto. Conozco los recorridos de vigilancia, los procedimientos de seguridad. Red asiente, sin sorprenderse por mi réplica. De acuerdo. Descansa ahora. Come. En 6 horas, iniciamos la acción. Me guía hasta un pequeño rincón con una litera y una jofaina de agua pura. Agua de verdad, no el fluido algo pegajoso que brota de los grifos en las plantas altas. Me lavo la cara, y la normalidad de la sensación me arranca lágrimas. Una joven me trae un cuenco de pasta nutritiva insípida. Como todo en este refugio oculto, está libre de la corrupción, sin sabores que mutan ni texturas inesperadas. Como con gratitud, dándome cuenta de lo famélica que estoy. Mientras reposo en la litera, miro mis manos bajo la luz fija. Los dedos lucen normales, aunque las uñas tienen un leve matiz azulado que no recuerdo de antaño. Recorro las venas que asoman bajo la piel, observando cómo a veces se reorganizan si no las miro fijamente. Estoy modificada, no tan radicalmente como otros, pero alterada al cabo. La inquietud que me persigue es si queda suficiente de la Mylen original para cumplir esta encomienda, para ayudar a esta gente a evadirse, para expiar años de servicio involuntario a las fuerzas que arrasaron mi mundo. Tengo que creer que sí. La otra opción es demasiado atroz para imaginarla. El sueño llega a trompicones, plagado de visiones de libros cuyos términos reptan por las hojas como bichos, reformándose en sentidos nuevos, verdades alteradas. Despierto sin haber descansado, pero con la voluntad firme. Pase lo que pase a continuación, lo afrontaré como Mylen Vor, no como la criatura que la biblioteca intentó convertirme. Red y sus lugartenientes me informan sobre la misión. El agente en la aguja administrativa se llama Aara K, registrada como adepta en la sección de archivos. Ha estado recopilando datos sobre los sistemas defensivos de Karati, información clave para el plan de fuga. Su último mensaje indicaba que había acabado su labor, pero no podía arriesgarse a transportar los núcleos ella misma por el mayor escrutinio. Mi labor parece sencilla en teoría, casi inalcanzable en la práctica. Debo acceder a la aguja administrativa, hallar acá, obtener los núcleos de datos y volver al refugio sin que me detecten. El recorrido me llevará por algunas de las áreas más vigiladas de la colmena, zonas donde la transformación ha avanzado más allá de lo que he conocido en la relativa calma de la biblioteca. Me entregan una pequeña cuenta Vox camuflada como una protuberancia mutada, un nódulo diminuto y pulsante que se pega a la piel tras la oreja. Permitirá una comunicación unidireccional. Comunicación unidireccional, que me permite informar sobre mi avance o alertar de un desastre, pero impidiendo que respondan y revelen así su posición. Una última cosa, dice Red, mientras me dispongo a partir. De un estuche sellado, extrae un pequeño alfiler plateado con forma de libro abierto. Era tuyo. Lo recuperamos tras tu captura. Alberga un atenuador neural que podría ayudarte a resistir más alteraciones en tu mente. No detendrá la metamorfosis física, pero tal vez conserve lo que queda de tu verdadero yo. Lo cojo con dedos temblorosos, fijándolo en el forro interior de mis túnicas de archavista, donde no se vea. En el instante en que me roza, percibo una leve nitidez, como si un zumbido constante en el fondo se hubiera silenciado de golpe. Recuerdos afloran más cerca, aún fragmentados, pero menos esquivos que antes. Gracias, digo, asombrado por el sentimiento que tiñe mi voz. Red asiente con rigidez. Vuelve con nosotros, Vor, sea cual sea la versión de ti que regrese. Rebozo mis pasos por la extensa escalinata, saliendo por la puerta sin marcas hacia la biblioteca. El cambio es brusco, como pasar de una unidad HAB climatizada a una selva tropical. El aire resulta denso, cargado de posibilidades, con la realidad misma curvándose y titilando a mi alrededor. Ajusto mis túnicas, enderezo la espalda y adopto esa mirada algo ausente de un archavista devoto cumpliendo sus tareas. La búsqueda aún podría estar en marcha, pero en un sitio donde la identidad fluye como el agua, que te reconozcan depende en gran parte de lo que el observador espera hallar.
Seré solo otra silueta encapuchada entre las estanterías, anodina e invisible. El trayecto al pináculo administrativo exige primero salir de la biblioteca, luego atravesar el gran atrio del enjambre y, por fin, subir por los estratos burocráticos hasta la sección de archivos. Cada etapa trae sus riesgos propios, sus chances de hallazgo o de tropiezo. Avanzo con determinación por los pasillos de la biblioteca, sirviéndome de mi dominio sobre las rutas de vigilancia para esquivar a los Magisters y sus guardianes Servitor. 2 veces debo guarecerme mientras grupos de búsqueda pasan, sus integrantes mostrando rasgos que se retuercen y ondulan con mayor vehemencia de lo habitual, como si el roce con la bibliotecaria hubiera apresurado su mutación. Al cabo, llego a una de las salidas menos transitadas, una puerta de servicio que da a los conductos de mantenimiento que unen la biblioteca con las edificaciones vecinas. Estos pasadizos eran antaño meros corredores funcionales, hoy evocan más bien intestinos que construcciones. Sus muros resuman líquidos irreconocibles que de vez en cuando palpitan con fulgor bioluminiscente. Me oriento por remembranzas e intuición, desoyendo los murmullos que brotan de diminutos orificios en las paredes. Las voces ofrecen sabiduría, dominio, una alteración más allá de mis fantasías más locas. Solo si me detengo, atiendo, consiento. El atenuador neural me permite concentrarme más allá, menguando su gancho hasta convertirlo en un fastidio lejano en vez de un imperioso reclamo. Los conductos de mantenimiento desembocan al fin en el atrio principal del enjambre, un enorme vacío que fue el núcleo comercial de Hive Mentor. Lo que ahora me recibe dista mucho del mercado animado que recordaba. El recinto se ha dilatado de forma imposible. Las separaciones entre edificios varían según un esquema indescifrable. La arquitectura ha virado hacia lo orgánico, edificios fundiéndose entre sí en formas que burlan la lógica constructiva, y la gente, si es que aún merecen ese nombre. Los habitantes de Caratis deambulan por el atrio en distintas fases de cambio. Algunos parecen casi corrientes a primera vista, con sus anomalías discretas o veladas bajo capas y mantos. Otros han acogido la mudanza por entero, sus formas recreadas para exaltar el azar caprichoso del Tench. Comerciantes de múltiples extremidades regatean con parroquianos cuyos rostros se reorganizan sin cesar en expresiones frescas. Niños de ojos caleidoscópicos juegan a pasatiempos cuyas normas mutan mientras se describen. Me pego a los bordes, saltando de sombra en sombra, con las túnicas de archavista brindándome cierta impunidad en una sociedad que todavía reverencia, al menos de boquilla, los empeños eruditos. Al cruzar zonas expuestas, imito el paso algo despistado de quien anda sumido en cavilaciones profundas, un espectáculo habitual que elude sospechas. La base del pináculo administrativo se alza enfrente, una distorsión grotesca del estilo imperial. Lo que fueron líneas rectas y ángulos precisos, ahora se arquean y enroscan. Toda la torre parece girar en espiral hacia arriba como un colosal sacacorchos. La águila que solía vigilar la entrada se ha convertido en un ave bicéfala cuyos picos se abren y cierran sin parar, capturando a veces criaturitas voladoras que se aproximan demasiado. Cada vez que se cierran de golpe, oigo los leves chillidos de las tragadas. Los sistemas de guardia en la puerta también han mutado. Donde antes montaban vigilantes de rostro adusto verificando credenciales, ahora flotan Servitors hinchados con tentáculos escaneadores que exploran tanto la carne como la psique. Sus implantes cibernéticos se han integrado con la materia orgánica de formas que volverían locos a los sacerdotes del mecanismo, suponiendo que quede alguno lo suficientemente puro para percibir la herejía. Me uno a la fila de acólitos y burócratas menores que esperan el permiso para acceder. Mi excusa inventada para la visita. Una solicitud rutinaria de verificación de datos con todas las runas de autorización adecuadas, reposa en el bolsillo de mi túnica. El documento ha variado 3 veces desde que Red me lo entregó. Las firmas de aprobación serpentean por la hoja, conformando nombres nuevos con cada hora que pasa. Esa inestabilidad resultaría sospechosa en cualquier otro sitio, salvo aquí, donde la permanencia se considera con recelo. El sirviente que me examina posee 8 ojos dispuestos en círculo, alrededor de lo que antaño fue un rostro humano. Un dendrito mecánico surge de su tronco, con la punta que se metamorfosea en algo similar a un escáner médico que me recorre de pies a cabeza. Declara tu objetivo. Zumbará. La voz surge de una rejilla box incrustada en su garganta. Referencia archivística 9C37 Delta. Respondo. El código burocrático sin sentido fluye de mis labios con soltura ensayada. Verificación de datos para la gran biblioteca del cambio. Autorización del ala oeste.
El sirviente analiza esa información, sus ojos girando en sentido horario y luego en contra. Conservo mi gesto sereno, aunque en mi interior el pulso se acelera. El alfiler tras mi solapa se calienta contra el pecho, su amortiguador neural preservando la solidez de mis ideas frente a la sutil intrusión del escáner. «Avanza», declara al fin el sirviente. Nivel 12. Acceso concedido. Cualquier desviación del objetivo declarado provocará un procesamiento inmediato. Inclino levemente la cabeza y paso adelante, velando el alivio que me inunda. El primer obstáculo superado, pero muchos más aguardan. El interior de la torre administrativa escapa a cualquier descripción ordinaria. Lo que antes eran pisos nitamente delimitados unidos por ascensores y escaleras, se ha convertido en un espacio fluido e ininterrumpido, donde la gravedad parece caprichosa. Los funcionarios transitan por paredes o techos, sus posiciones relativas alterándose sin cesar. Escritorios y estaciones de trabajo flotan sin sujeción, girando pausadamente para adaptarse a operarios cuyas demandas físicas mutan hora tras hora. Me concentro en mi meta, dejando que la ligera atracción de la voluntad me dirija a través de la arquitectura imposible. Aquí, la orientación es más un principio que una certeza física, y orientarse resulta más un arte que una técnica. Aquellos que razonan de forma demasiado literal sobre su ruta, a menudo no llegan, atrapados en espirales recursivas de lógica espacial fallida. El nivel 12 no es solo un sitio tangible, sino un estado mental. Subo por una escalera en espiral que de vez en cuando vira a rampa, luego a escala, y después a un tubo membranoso palpitante que me impulsa hacia arriba mediante contracciones peristálticas. La experiencia revuelve el estómago, pero contengo la molestia, centrándome en cambio en la tarea. La sección de archivos ocupa un tramo del nivel 12, que se materializa como una enorme sala circular bordeada de pilas de datos. A diferencia del terror orgánico que impregna gran parte de Karatus, este ámbito conserva una apariencia de coherencia tecnológica. La urgencia de recuperar información impone ciertos límites al flujo de mutaciones. Los cogitadores zumban con un funcionamiento casi normal, aunque sus pantallas parpadean esporádicamente con glifos no autorizados que dejan huellas ardientes en las retinas desprevenidas. Los acólitos se desplazan entre las pilas, sus rasgos salpicados de alteraciones sutiles que parecen uniformes en su grupo, señal de una especialización departamental por transformación dirigida. La mayoría exhiben dedos extra para una inserción de datos más veloz o mejoras ópticas que les permiten captar varios flujos informáticos al unísono. Su piel muestra un matiz azulado que late con una bioluminiscencia tenue, iluminando sus áreas de labor con una luz fría e innatural. Recorro la sala en busca de Ara, evocando la imagen mental que Red me facilitó. Mujer de unos 30 años estándar, rasgo distintivo, una marca de nacimiento en forma de media luna en su sien izquierda. En este reino de transformación perpetua, un indicio tan inmutable podría ser el único modo fiable de reconocerla. Avanzo por la sala con método, fingiendo ser un archivero visitante que realiza una comprobación cruzada habitual. Los acólitos del lugar me ignoran en gran medida, inmersos en sus labores o en las mudanzas discretas que gestan sus propios cuerpos, sin molestarse por otra silueta encapuchada entre ellos. Tras una hora de búsqueda meticulosa, empiezo a temer que Kane haya sido ya hallada, o peor aún, que se haya alterado hasta el punto de ser irreconocible. Entonces la diviso, inclinada sobre un terminal de datos en un rincón remoto de la sala, medio oculta tras una pila de núcleos de memoria. La marca de nacimiento en forma de media luna sigue visible en su sien, aunque ahora emite un resplandor tenue con la misma luminiscencia azul que distingue a los demás acólitos. Me acerco con naturalidad, simulando interés en las pilas de datos junto a su puesto. Cuando estoy lo bastante cerca para hablar sin que nos oigan, murmuro la frase de reconocimiento proporcionada por Reed. El conocimiento fluye como un río, pero la verdad se mantiene firme como la roca. Ella se tensa, sus dedos deteniéndose sobre la interfaz de su cogitador. Sin mirarme, contesta en un susurro casi inaudible. La roca se desgasta, pero su núcleo perdura. Un alivio me invade. Sigue siendo ella misma, fiel aún a la resistencia. Me coloco en el terminal contiguo, fingiendo consultar información mientras le hablo en voz baja. Me enviaron por el paquete, le digo. Red cree que ha llegado el momento. Sus ojos se abren un poco al oír el nombre de Red, pero enseguida controla su gesto. Empezaba a pensar que nadie vendría, responde. La vigilancia se ha acentuado en las últimas semanas. Capturaron a 3 de nuestra célula para reprocesarlos. Creí que yo sería la siguiente.
¿Tienes los núcleos de datos? Pregunto. Asiente con un gesto casi imperceptible. En mis aposentos, al final del turno, puedo recuperarlos. 2 horas. Reprimo un arrebato de impaciencia. Cada instante en la torre administrativa eleva el peligro de ser descubierto, pero no hay opción. ¿Dónde debo esperarte? En la subsección 4 del archivo. Dice, un almacén poco utilizado para documentos físicos pendientes de digitalización. Te encontraré allí al acabar el turno. Acepto el acuerdo con un leve cabeceo y me alejo, manteniendo la simulación de investigación durante otros 30 minutos antes de dirigirme a los archivos del subsuelo. El descenso resulta menos impactante que el ascenso, un tubo elevador sencillo que me deja en un pasillo tenuemente iluminado, flanqueado por salas de almacenamiento. La sección 4 es tal como la describió Caín, un rincón olvidado rebosante de pizarras de datos y papeles a la espera de ser procesados. El ambiente huele a polvo y podredumbre, un aroma sorprendentemente cotidiano en un planeta donde hasta los olores se han vuelto imprevisibles y amenazantes. Encuentro un escondite tras una pila de archivadores y me acomodo para aguardar. El tiempo transcurre de forma distinta en Caratus desde el cambio, pero mi cronómetro, aunque su esfera ahora muestra 17 horas en vez de 12, sigue marcando los minutos con precisión. Pasa una hora, luego otra. La inquietud empieza a roerme. Cain debería haber llegado ya. Dudo si volver a la división de registros para averiguarlo cuando oigo pasos acercándose. Ligeros, rápidos, con intento de sigilo, pero delatados por el roce ocasional de la bota contra la piedra. Me pongo en guardia, preparado para un reencuentro o un enfrentamiento. Cain surge en el umbral, su silueta recortada contra la luz mortecina del pasillo. Mira hacia atrás y entra apresuradamente, dirigiéndose directamente a mi refugio con una certeza impecable. Debemos apresurarnos, dice sin rodeos. De debajo de sus túnicas saca un contenedor pequeño grabado con runas y sellos que identifico como barreras contra la influencia caótica. Los núcleos de datos, todo lo que hemos recopilado sobre los sistemas de defensa planetarios, protocolos de seguridad, rutas de patrulla. Suficiente para dar al equipo de extracción una oportunidad real de éxito. Cojo el contenedor y lo guardo en un bolsillo interno de mis ropas. Gracias. Esto podría salvarnos a todos. Cain niega con la cabeza, seria. Podría salvar a algunos. Ninguno de nosotros saldrá de Caratus sin cambios. Se toca la sien, donde el lunar en forma de media luna palpita con mayor brillo. Lo siento avanzar dentro de mí. El anhelo de transformarme aumenta cada día. Los amortiguadores apenas sirven ya. Reconozco el temor en su mirada. Lo he experimentado yo en las largas noches de insomnio, cuando los susurros resuenan más fuertes en mi cabeza. Aguanta, le digo. Recuerda tu nombre, tu misión. Mientras lo hagas, no estás perdida. Mi nombre, repite como probando la idea. AR, División de Registros, guardiana de la palabra inmutable. Se yergue un poco, como si extrajera fuerzas de esa afirmación. Sí, aún sé quién soy. Ven conmigo, le propongo de impulso. Regresa al santuario. Ya has cumplido aquí. Vacila, con la tentación evidente en su rostro. No puedo. Mi falta se notaría de inmediato. Revisarían los datos, descubrirían la brecha. Debo quedarme y sostener la apariencia de normalidad el mayor tiempo posible para que tengas chance de huir. Antes de que pueda replicar, un ruido en el pasillo nos paraliza a ambos. Pasos pesados, varios pares avanzando con determinación. Lo saben, susurra Cain, palideciendo. De algún modo lo saben. Debes irte ya. Me empuja hacia una salida trasera, medio oculta tras montones de archivos polvorientos. Me resisto, reacio a abandonarla ante lo que se avecina. No hay tiempo para discutir si sea. La misión es lo único importante. La causa debe llegar a Wreath. Vete. Los pasos se intensifican, ahora con el zumbido mecánico de extremidades de ciervos y el chapoteo suave de algo más indefinible. Tomo la decisión, odiándome mientras me vuelvo hacia la salida. Emperador, protégela, Arcain, digo. Sus labios se curvan en una sonrisa amarga. El emperador ha olvidado Karath, archivera. Ahora nos protegemos solos. Se gira hacia la puerta, sacando una pequeña pistola láser de debajo de sus túnicas. Me escabullo por la salida trasera, cerrando la puerta con sigilo a mi espalda. Instantes después, oigo el zumbido característico de un disparo final, seguido de gritos y un alarido espeluznante que se interrumpe de golpe. El angosto pasillo de mantenimiento que hay más allá de los archivos ofrece escasa protección, pero permite un acceso directo a los niveles inferiores de la torre. Avanzo con rapidez, resistiendo el impulso de echar a correr.
Correr llama la atención, deja huellas en la memoria de los testigos. Un paso decidido evoca la rutina del olvido. El contenedor del núcleo de datos me oprime contra el pecho. Su peso es un recordatorio perpetuo de lo que Kane dio por salvarlo. El saber que alberga encarna nuestra única posibilidad de huida. Aún así, no puedo evitar dudar del precio. ¿Cuántos más habrán de perecer para rescatar a tan pocos? ¿Merece la pena conservar un conocimiento puro a costa de tantas vidas? Tales interrogantes no caben en una mente que ya batalla por no desmoronarse. Me concentro en la misión inmediata, serpenteando por los intrincados corredores de la torre administrativa hacia la salida que me llevará de nuevo al gran vestíbulo. Y desde allí a la biblioteca y al refugio oculto. La alarma se propaga por la torre más veloz de lo que imaginaba. No por métodos tradicionales, ni bocinas estridentes, ni luces parpadeantes, sino mediante una onda de percepción que salta de mente en mente, una emisión psíquica que proclama la presencia de un intruso, un ladrón, una irregularidad que hay que capturar o eliminar. La noto rozar mi conciencia, tanteando en busca de un asidero, de un eco. El amortiguador neural se enciende con calor en respuesta, abrazándome la piel mientras resguarda mis pensamientos de cualquier escrutinio. Aún así, percibo cómo los perseguidores se aproximan, atraídos por el aroma de la rebeldía de una voluntad inalterada en un mundo de mutaciones. La última barrera entre yo y el gran vestíbulo se yergue ante mí. Un puesto de control de seguridad ahora rebosante de movimiento, con vigilantes revisando a todos los que intentan salir. Sus siluetas han desechado cualquier apariencia humana, tentáculos y ojos compuestos, más idóneos para su labor de detectar a los no adaptados. Atravesarlo de frente resulta inviable. Exploro los alrededores en busca de opciones y diviso un conducto de eliminación de residuos destinado a deshacerse de la documentación física considerada indigna de ser guardada. La ironía no se me pasa por alto mientras fuerzo el panel de acceso y me introduzco en la oscuridad fétida que aguarda. El descenso es raudo y mareante, el tubo retorciéndose de formas que contradicen la estructura física de la torre. Ruedo en la negrura, incapaz de frenar o guiar mi caída, hasta que rompo una barrera membranosa y aterrizo en una enorme cámara recolectora muy por debajo de la torre. El golpe me expulsa el aire de los pulmones. Yago aturdida unos instantes evaluando los daños en mi cuerpo. Nada fracturado, aunque los moratones no tardarán en aparecer. Más alarmante es el entorno en el que he irrumpido. La cámara de recogida de desechos se extiende más allá del alcance de mi iluminador, una caverna inmensa rebosante de saber desechado. Papeles, placas de datos, núcleos de memoria, todo calificado como obsoleto o refractario al cambio adecuado, yacen en montones putrefactos sobre el suelo irregular. El aire apesta a descomposición y a algo más hondo, un hedor psíquico que evoca ideas abandonadas y verdades descartadas. Lo más inquietante son los demás habitantes de este rincón olvidado. Figuras tambaleantes deambulan entre las pilas de basura, humanas en otro tiempo pero ahora reducidas a meras carnes animadas. Sus miradas están vacías, sus gestos sin objeto. Archivistas que fallaron en sus cometidos, tal vez, o habitantes que se opusieron al cambio con excesiva notabilidad. No muertos, pero atrapados en un limbo peor que la muerte. Sus mentes borradas de toda identidad y meta, relegadas al instinto primitivo de revolver en el conocimiento desechado que una vez atesoraron. Me incorporo con lentitud, evitando gestos bruscos que pudieran captar su interés. Aunque parecen desprovistos de raciocinio, intuyo en ellos un residuo de percepción, un anhelo por algo que ya no pueden denominar. Si me ven como ajena, como alguien que aún conserva la unidad que ellos han perdido, podrían estallar en una agresión imprevista. Un tenue resplandor brota de una pared de la caverna, indicando un túnel de salida. Me dirijo hacia él, pisando con tiento alrededor de las formas erráticas y el piso traicionero formado por los montículos desiguales de información abandonada. Una de las siluetas se gira al pasar yo, sus cuencas oculares huecas clavándose en mí con un interés repentino. Su boca se abre, dejando ver una cavidad repleta no de dientes, sino de diminutos tentáculos retorcidos. Recuerda. Croa. La palabra fragmentándose como si el mero concepto superara las capacidades de su mente deteriorada. Recuérdame. Me paralizo, el horror de la comprensión iluminándome con claridad demoledora. Los jirones de las túnicas de archivera aún se aferran a su figura demacrada. El alfiler plateado en su pecho, aunque oxidado hasta casi lo irreconocible, ostenta el mismo emblema que el mío. Esta criatura, esta cáscara vacía, luce los rasgos de Dovenrath. No,
murmuro. La incredulidad librando una batalla contra la prueba irrefutable que tengo delante. Red sigue vivo. Hablé con él hace apenas unas horas. La criatura que finge ser Red, o que al menos lo parece, se abalanza hacia mí con sus dedos huesudos. Vor, murmura, mi nombre sonando extraño en esa boca destrozada. Fallido. Todo ha fallado. Me aparto instintivamente, mientras mi cabeza bulde ideas. ¿Es esto realmente Red? ¿Lanzado de algún modo a este abismo antes de que yo regresara al santuario? ¿O se trata de un engaño, una ilusión fabricada para desmoralizarme, para sembrar dudas sobre la resistencia y mi rol en ella? En un mundo donde la realidad muta sin cesar, ¿cómo fiarme siquiera de lo que ven mis ojos? El amortiguador neural que llevo en el pecho se calienta de forma abrasadora, alertándome de que mis reflexiones rozan lo prohibido. Me concentro en lo que sé con certeza. La misión, el núcleo de datos bien guardado contra mi torso, la urgencia de volver al santuario. Da igual si este horror tambaleante es de verdad Red o solo adopta su forma. Ahora no puedo hacer nada al respecto. Te recuerdo, le digo a la figura, brindándole el consuelo mínimo que puedo. Avanzo con tu legado. Esas palabras parecen apaciguarla. Sus brazos extendidos caen inertes a los costados. Su cabeza se ladea en un gesto que evoca casi la resignación. Retrocede, integrándose de nuevo en el círculo sin sentido de las otras almas extraviadas. Prosigo hacia la salida luminosa, acelerando el paso ahora que otras siluetas empiezan a percatarse de mi presencia. El pasadizo que sigue resulta ser un conducto de desagüe que arrastra aguas residuales y fluidos indescriptibles desde la torre hacia el submundo. El techo bajo me obliga a agacharme mientras avanzo a través del arroyo fétido. El líquido quema al contacto con la piel descubierta, pero sigo adelante, fijándome en el círculo lejano de luz tenue que augura la libertad. Al fin, el conducto desemboca en una enorme caverna, uno de los innumerables sectores industriales olvidados que salpican los niveles inferiores de Hiveman Mentor. El aire aquí resulta un poco menos viciado, aunque aún cargado con ese regusto metálico que impregna todo Carthus desde la transformación. Tardo un instante en ubicarme. Los mercados del submundo están cerca, una zona sin ley incluso antes de la llegada de Tinch, ahora convertida en un infierno de trueques, donde se mercadean cuerpos, mentes y espíritus con la misma indiferencia. Más allá, los túneles de servicio que me guiarán de vuelta a la biblioteca y, desde allí, al santuario. Me limpio lo mejor posible con agua de una tubería goteante, menos contaminada, y compongo mis túnicas para ocultar las manchas más notorias. El contenedor del núcleo de datos permanece intacto, si bien el envoltorio exterior muestra rastros de corrosión por el baño en los desechos. Las protecciones aguantan firmes, resguardando el valioso interior de impurezas tanto físicas como espirituales. El trayecto por el submundo transcurre en un torbellino de alerta y tensión extrema. Esquivo las vías principales, ceñiéndome a las sombras y accesos secundarios que solo conocen los operarios y los desesperados. En 2 ocasiones tropiezo con escuadrones de vigilantes deformes que rastrean a alguien o algo. No sé si me buscan a mí en concreto o solo aplican la opresión habitual, pero los eludo de todos modos. Mi familiaridad con la estructura primitiva del enjambre me auxilia pese a las alteraciones sufridas. Cuando por fin avisto la entrada oculta a los túneles de mantenimiento de la biblioteca, el cansancio nublado mis ideas. El amortiguador neural prosigue su labor, pero el esfuerzo por sostener la cordura mental en este enclave de delirio pasa factura. Apariciones danzan en los márgenes de mi vista, tentando con rutas más sencillas, con rendirse a la mutación, con abrazar una identidad renovada y maleable, libre de las ataduras rígidas de quien fui antaño. Atravesé la niebla, aferrándome a la misión, a los rostros y nombres de los compañeros de la resistencia que aguardan mi vuelta, a mi propio nombre, Men-Vor, y al sentido que me da forma. Los túneles de servicio me reciben con su espanto orgánico. Las paredes laten al reconocerme al pasar. Me perciben. Estos corredores vivos detectan mi rebeldía como un fastidio, pero carecen de la lucidez para delatar mi infracción a instancias superiores. La puerta sin marca que accede al santuario luce inalterada. Un alivio modesto en un entorno de perpetuo vaivén. Apoyo la palma en ella, susurrando la consigna que anuncia mi regreso. Luz inmutable en tinieblas variables. El panel se desplaza, dejando ver la larga escalera en espiral que se hunde en la oscuridad auténtica. Echo un último vistazo atrás, verificando que no hay rastreadores, y cruzo el umbral, sellando la entrada. El bajada se antoja más prolongada que en ocasiones previas, con las piernas plomizas por el agotamiento, la mente empañada por las vivencias e imágenes de las últimas horas.
El roce con esa entidad que lucía el rostro de Red me inquieta sobremanera. ¿Era él de veras sentenciado a esa existencia infernal o un impostor ideado para infundir desconfianza? Y si se trataba de un ardid, ¿cómo conocía mi nombre? ¿Cómo me identificaba pese a mi nuevo aspecto? Tales interrogantes carecen de respuesta en un universo donde la verdad misma se ha vuelto elástica. Solo puedo fiarme de lo que porto en mi interior. La esencia central que el el amortiguador neural, me protege de la incesante oleada de influencias caóticas. La puerta al final de las escaleras se abre cuando me acerco, dejando ver el refugio austero e inalterable que hay al otro lado. El abismo entre este lugar y el terror orgánico de la colmena superior es tan abrumador que tropiezo, aturdido por un instante ante el cambio sensorial. Varias siluetas se apresuran a sostenerme. Manos humanas, libres de cualquier deformación, me acompañan hasta una silla. Voces humanas formulan interrogantes que se funden en mi cabeza agotada. Me concentro en lo primordial. Mete la mano bajo mi túnica para sacar el contenedor del núcleo de datos de Cain. Logro balbucear que ella se quedó atrás. Entregó su existencia por esto. El contenedor pasa de mis dedos a los de los demás. Reconozco algunas de las caras que me rodean. Miembros de la resistencia cuyas rasgos grabé en mi mente durante el informe inicial, pero la ira no está entre ellos. ¿Dónde se encuentra Dovenrath?, pregunto, cortando el bullicio general con mi demanda. Un silencio se impone y las miradas se vuelven hacia mí con gesto de perplejidad y inquietud. Red. Una mujer avanza, con el ceño fruncido. Red lleva muerto casi un año. Vor, lo sabes bien. Estuviste presente cuando ocurrió. Mi cerebro da vueltas, recuerdos en pugna, entrecruzados. No, replico con vehemencia. Él me instruyó sobre la operación. Me entregó esto. Toco el amortiguador neural fijado a mi túnica interior. Me envió en busca de Cain. La mujer cruza miradas con sus compañeros, sus rostros sombríos. Parece que el condicionamiento se está resquebrajando, murmura en voz baja. Los recuerdos auténticos emergen, pero se fragmentan, fusionándose con los falsos. ¿Qué intentas decir?, exijo, incorporándome de la silla, solo para tambalearme cuando el vértigo me domina. Ella indica a los otros que nos dejen solos, y luego se sienta a mi lado, con actitud serena pero decidida. Me llamo Sarin Bey. Dirijo lo que queda de los guardianes de la palabra inmutable. Dovant fue mi antecesor. Pereció protegiendo nuestro anterior refugio cuando los magísteres lo localizaron. Tú estabas allí, ayudaste a sacar a nuestra gente mientras él custodiaba la entrada. Mi sien late con fuerza mientras versiones opuestas de la realidad luchan por imponerse en mi cabeza. Recuerdo a WH orientándome hace unas horas, su barba gris y su gesto severo. También rememoro, con una claridad repentina y aterradora, apostado en un pasillo angosto, disparando un pistolón de plasma contra horrores que avanzaban, gritando que huyéramos. Recuerdo su último alarido espantoso. Ambas remembranzas no pueden ser ciertas, susurro. Solo una lo es, responde Vi con suavidad. Cuando volviste hace 2 días, tu mente había sido tan profundamente manipulada que ya no nos identificabas, ni siquiera a ti mismo. El amortiguador neural ha estado laborando para recuperar tus recuerdos verídicos, pero el procedimiento no es perfecto. Tu psique inventó a Wrath como un enlace entre tu pasado real y el ficticio que te implantó el bibliotecario. 2 días, repito, incrédulo ante la batalla entre la duda y las pruebas de mis memorias rotas. Acabo de llegar. Traje el libro, la historia inalterada. Me ofrecí para la misión. Vi niega con la cabeza, apesadumbrada. Regresaste hace 2 días, medio enloquecido pero resistiendo el lavado de cerebro. Recordabas lo suficiente para localizarnos, para alertarnos de que el bibliotecario había detectado tu inmunidad al cambio y te perseguía. Te proporcionamos el amortiguador neural, que ayudó a estabilizar en parte tu identidad. Ayer te prestaste a obtener los núcleos de datos de Ara Cain. Yo misma te informé. Saca de su bolsillo un pequeño proyector holográfico. La imagen que se enciende la muestra sentada frente a mí en la misma mesa donde creí que Red me había asignado la tarea. La charla es parecida, pero no idéntica. Los pormenores del informe básicamente iguales, aunque salen de sus labios en vez de los que yo recordaba. Esto es inconcebible, murmuro. Aunque al pronunciar las palabras percibo su falsedad. El amortiguador neural quema contra mi pecho, esforzándose al máximo para que mi mente discierna la verdad de la mentira. Recuerdo a WH. Lo necesitabas, dice Vi con sencillez. Tu mente no estaba preparada para asumir su ausencia.
por eso lo proyectó en tu ahora. El amortiguador no pudo bloquear esta ilusión concreta porque la generó tu propia mente, no una fuerza externa. Me quedo mudo, atónito, intentando armonizar estas revelaciones con lo vivido en las últimas horas. Si Wrath fue una invención de mi mente hecha trizas, ¿qué más podría haber fabricado? ¿Fue la misión en sí real? ¿Logré de verdad extraer los núcleos de datos de Cain? ¿O eso también es otra fantasía? Como si adivinara mis cavilaciones, va y coloca el contenedor sobre la mesa que nos separa. La misión fue auténtica. Triunfaste, Vor. Los núcleos de datos son legítimos y albergan precisamente lo que esperábamos, la información clave para sincronizarnos con el equipo de extracción imperial. Lo que lograste fue real, aunque tu visión de cómo lo hiciste estuviera deformada. Un alivio me invade, seguido casi al instante por una marea de inseguridad. Si no puedo fiarme de mis propios recuerdos, de mis percepciones, ¿quién soy yo? ¿Qué queda de mí, de Vor, que no esté contaminado? ¿Estoy transformado por el cambio o destrozado por el trauma? Aún conservo mi nombre, murmuro en voz baja, repitiendo el mantra que me ha mantenido a flote en innumerables amaneceres de duda. Membor, archivista de tercer grado, sección 12, ala oeste de la Gran Biblioteca del Cambio. Las palabras ahora saben amargas. La identidad que definen se muestra como una estructura erigida sobre las ruinas de mi yo auténtico. Tu nombre es Mullenvor, en efecto, confirma Vi. Pero nunca fuiste un archivista. Eras un lingüista seniano adscrito a la misión Administratum en Caratus, experto en la traducción e interpretación de sistemas de comunicación no humanos. Cuando llegó el cambio, tu conocimiento te resultó útil a los magísteres. En lugar de eliminarte de inmediato, reescribieron tu mente, obligándote a creer que siempre habías servido en la biblioteca. Un lingüista sheniano. La expresión resuena con una familiaridad imprevista, como un nombre que no he oído en años, pero que reconozco al instante. Surgencias de recuerdos afloran, imágenes aisladas y sensaciones ajenas a pilas de libros y tablillas de datos, sino a artefactos extraterrestres y sistemas simbólicos complejos grabados en piedra antigua. La resistencia, digo, aferrándome a estos nuevos retazos, intentando encajarlos en una historia coherente. ¿Cómo me uní? Fuiste uno de los fundadores, responde Vi, con un tono de admiración en la voz. Cuando aparecieron los primeros indicios de actividad del culto en Caratus, identificaste los símbolos, comprendiste su importancia antes que nadie. Alertaste al gobernador planetario, organizaste las primeras células de resistencia, estableciste protocolos para salvaguardar el saber inalterado. Un destello de orgullo me recorre por un momento, pronto atenuado por la conciencia de cuán por completo me habían deshecho, sobreescribiendo mi identidad, pervirtiendo mi objetivo para beneficiar a las mismas fuerzas que combatí. Y ahora, pregunto, de pronto agotado sin medida, ¿qué sigue? Vi se pone en pie, indicándome que la siga. Ahora nos preparamos para la extracción. La nave imperial intentará el rescate en 36 horas. Tenemos tareas pendientes si queremos sobrevivir lo suficiente para llegar a la superficie. Me levanto tambaleante, siguiéndola hacia el interior del santuario, donde los demás miembros de la Resistencia ya se reúnen en torno a una proyección holográfica que muestra lo que parece un sistema de túneles que parte de nuestra posición actual hacia un punto de salida en la superficie, a varios kilómetros de distancia. El día siguiente transcurre en un torbellino de preparativos y estrategias. Los núcleos de datos que Cain suministró no solo incluyen información sobre las defensas planetarias, sino también mapas detallados de las rutas menos contaminadas hacia las raíces superficiales, donde la realidad conserva cierta estabilidad y las leyes físicas funcionan con una consistencia razonable. Mi papel en el plan de huida se aclara a medida que avanzan los arreglos. Mi familiaridad con la biblioteca, real a pesar de haberla adquirido durante mi etapa como archivista corrompido, resulta esencial para trazar nuestra ruta a través de las secciones donde la estructura física de la biblioteca se une a sistemas de túneles más antiguos, anteriores al cambio. Durante los preparativos, mi mente prosigue su lenta y dolorosa recomposición. El amortiguador neural opera sin descanso, abrazando mi piel mientras ayuda a distinguir recuerdos verdaderos de falsos. Vi aclara que el método no es perfecto, que algunas partes de mi identidad original podrían haber desaparecido para siempre, sobrescritas sin remedio, pero lo que queda es auténtico, el núcleo de quien fui y sigo siendo bajo las capas de corrupción y condicionamiento. Los 23 supervivientes de la Resistencia se alistan con una eficiencia sombría,
revisan y reexaminan las armas, aunque todos saben que los pertrechos físicos brindan una protección limitada frente a los horrores que nos aguardan. Más cruciales son los talismanes y tecnologías de amortiguación que resguardan nuestras mentes de manipulaciones directas y la voluntad inquebrantable de preservar nuestras identidades aun cuando la realidad misma intente deshacernos. Entre los pertrechos listos para el viaje, reparo en un estuche con docenas de pequeños cristales de memoria, cada uno protegido meticulosamente contra la corrupción. Al preguntar por ellos, la expresión de Vi se torna seria. El saber acumulado que hemos conservado, detalla ella, registros históricos, datos científicos, relatos personales de la vida antes del cambio. Todo lo que define lo que Karatus fue en otro tiempo, guardado en una forma inmune a la influencia de Tiana. Esto es lo que realmente defendemos por, no solo nuestras vidas, sino la verdad en sí. Entonces comprendo el verdadero fin de nuestra empresa. No estamos solo escapando de un mundo condenado, estamos salvando su esencia. La realidad inmutable que las fuerzas del caos han intentado borrar y reescribir. La envergadura de esta carga me oprime como un peso tangible. Mientras las últimas horas previas a nuestra partida se agotan, me atrae un pequeño rincón de meditación en el borde del santuario. Aquí, lejos del ajetreo de los preparativos, puedo centrarme en el proceso continuo de reconstruir mi identidad. Cierro los ojos y me concentro en los recuerdos que parecen más genuinos, que vibran con una verdad que supera la volátil esencia de Karatus. Recuerdo cómo me planté ante un obelisco extraterrestre en una llanura polvorienta, con los dedos deslizándose sobre símbolos que habían desconcertado a eruditos menores durante siglos. Revivo la emoción del entendimiento cuando los esquemas surgieron del caos aparente, cuando el diálogo salvó la brecha entre especies divididas por biología, ideas y eras. Recuerdo los primeros chismes sobre actividades de un culto en las colmenas inferiores. Mi inquietud creciente al detectar rasgos de un lenguaje simbólico que los humanos no debían conocer, esquemas que aludían a roces con seres más allá del velo de la existencia. Recuerdo alertar al gobernador, ser ignorado, unir a eruditos y funcionarios afines en mi alarma, el nacimiento de los guardianes de la palabra inmutable, nuestros intentos febriles por registrar y salvaguardar saberes mientras la podredumbre se extendía. Y evoco el día del gran rito, cuando el firmamento se rasgó sobre Colmena Mentor, con tonalidades imposibles derramándose por la grieta en la realidad. El arranque del viraje. Esas vivencias se sienten firmes, arraigadas en un mundo que precedió la llegada de Tian. Me aferro a ellas, empleándolas para trazar los límites de mi ser, para diferenciar lo que soy en verdad de lo que la biblioteca quiso convertirme. Ha llegado el momento. La voz de Bai irrumpe en mi reflexión. Se halla en el umbral del cubículo de la Al, ya ataviada para la travesía con un mono anodino que podría confundirse con el de obreros en los estratos superiores de la colmena. Un último revólver reposa en su cadera, y el amortiguador neural en su cuello emite un fulgor azul constante. Me incorporo, sintiéndome extrañamente equilibrado a pesar del caos en mis recuerdos. Estoy preparado. El grupo de fuga se congrega en la entrada oculta al laberinto de túneles que nos guiará hacia la superficie. 23 almas, los últimos humanos íntegros en Cathis, cargando con el peso de la historia auténtica de un planeta entero. Vai nos habla con brevedad, sus frases sencillas pero impactantes. Llevamos lo que queda de Karatus en nuestro interior. Declara, señalando tanto los soportes de datos físicos como nuestras mentes. Pase lo que pase en las próximas horas, recordad que mientras custodiamos la verdad, nuestro mundo no se ha extinguido del todo. Con esas declaraciones, iniciamos el ascenso, abandonando la solidez absoluta del refugio para adentrarnos en la realidad cada vez más cambiante de Karatus. Los pasadizos iniciales se mantienen más o menos intactos, rutas de servicio ancestrales de los primeros tiempos de la colmena, demasiado prosaicas para captar el interés de quienes urdieron la metamorfosis de nuestro ámbito. Mas conforme subimos, las huellas de la corrupción se hacen más palpables. Las paredes titilan esporádicamente con un movimiento parásito, el acero y el hormigón fluyendo como cera antes de endurecerse en formas novedosas. El ambiente se carga de potencial psíquico, transportando murmullos que rozan los bordes de la percepción, ofreciendo fuerza, sabiduría, una mutación más allá de lo mortalmente entendible. Los amortiguadores neurales brillan con mayor vigor en cada estrato que ganamos, esforzándose por defender la coherencia de nuestras psiques frente a la presión ascendente del influjo caótico.
2 de los nuestros exhiben indicios de fatiga, con gestos irregulares y palabras entrecortadas. Vi los vigila con atención, su mano siempre cerca del arma. Llegamos al primer gran escollo 6 horas después de partir. Un puesto de control donde los viejos túneles de mantenimiento se cruzan con vías más recientes hacia los sectores manufactureros de la Colmena Media. Según nuestros informes, el lugar debía estar escasamente vigilado. Las tropas de los magísteres priorizaban zonas cruciales. La situación real difiere. Al aproximarnos por un conducto de servicio paralelo al pasillo principal, cuento al menos 6 centinelas, sus siluetas tan deformadas que resulta imposible adivinar su origen humano. Más alarmantes son los cráneos servitor flotantes que recorren la zona, sus implantes fusionados con carne tocada por el warp, lentes oculares barriendo sin cesar en busca de movimientos o ideas no autorizadas. Vi ordena parar, reuniendo a los jefes de equipo para una consulta apresurada. La ruta prevista está bloqueada, pero las opciones alternativas suponen un desvío considerable por regiones de distorsión extrema en la realidad o un choque frontal con enemigos que nos superan en número y quizás en armamento. Examino la disposición del puesto. Algo me pincha en los confines de la memoria. Entonces encaja. Un pormenor de mi etapa en la biblioteca. Diálogos sorprendidos entre magísteres sobre protocolos de seguridad. Los cráneos servitor, murmuro. Funcionan con un esquema de reconocimiento basado en estructuras mentales, no en identificación visual. Están calibrados para pasar por alto mentes que muestren ciertos patrones sientanos, mientras avisan ante patrones humanos sin alterar. ¿Cómo nos beneficia eso?, pregunta uno de los jefes de equipo. Nuestros amortiguadores nos protegen precisamente de adquirir esos patrones, nos resguardan de la alteración, lo enmiendo. Pero no impiden del todo que emulemos temporalmente, imitando de forma fugaz los patrones mentales que los cráneos están diseñados para pasar por alto. Me dirijo a Vi. Podemos calibrar los amortiguadores neuronales para emitir una firma mental falsa, lo que básicamente enmascara nuestras mentes, simulando una corrupción aparente sin alterar nuestra esencia real bajo esa capa. Ella frunce el ceño, evaluando los peligros. Esa calibración nos dejaría en parte desprotegidos ante una corrupción genuina. Si el disfraz falla o la exposición se prolonga demasiado, empezaríamos a transformarnos. Lo admito, pero el impacto sería pasajero, y se podría revertir al restaurar los amortiguadores a su capacidad completa. Es un riesgo medido, aunque superior a pelear o rodear por el camino largo. Tras más debate, Vi da luz verde al esquema. Como la que más sabe de sistemas bibliotecarios y lingüística Xeno, colaboro con los expertos técnicos del equipo para alterar los amortiguadores, modificando sus propiedades de campo para generar los patrones mentales específicos que los sistemas de seguridad consideren válidos. Una vez acabadas las adaptaciones, nos acercamos al puesto de control en grupos reducidos, avanzando con el paso decidido de obreros del enjambre, cumpliendo sus labores. Yo guío el primer grupo, con el pulso acelerado al entrar en el radio de visión de los cráneos servitor. Esos horrores flotantes se giran hacia nosotros, con las lentes oculares expandiéndose mientras examinan nuestras firmas mentales proyectadas. Por un instante aterrador, creo que el engaño ha colapsado. Pero los cráneos se apartan, volviendo a sus rondas de vigilancia sin activar ninguna alerta. Los guardianes plantean un obstáculo distinto. A diferencia de los servitores sin mente programados, tienen suficiente conciencia para interrogar a rostros desconocidos, sin importar las firmas mentales simuladas. Sincronizamos nuestro avance con un relevo de turno, colándonos en el caos fugaz, mientras un contingente de guardias sustituye al anterior. Al superar el puesto, nos metemos en una cámara de procesamiento desierta para reajustar los amortiguadores a su modo protector. La corta exposición al influjo caótico ha dejado huella. Varios compañeros del equipo mencionan cefaleas y confusión. Una mujer contempla con pavor sus manos, donde la piel entre los dedos ha empezado a enredarse levemente. El experto técnico la tranquiliza. La alteración se deshará al reactivar la protección total del amortiguador. Sin embargo, el suceso actúa como un recordatorio crudo de nuestra fragilidad. Proseguimos hacia arriba, ateniéndonos a la ruta prevista cuando es viable, adaptándonos sobre la marcha si hace falta. Al topar con tramos donde la realidad ha virado de forma tan radical respecto a los mapas que portamos, el trayecto se torna cada vez más onírico. Pasillos que se retuercen en geometrías imposibles, salas que parecen más amplias por dentro de lo que sus medidas externas permiten. La gravedad que varía de repente, haciendo que caminemos por paredes o techos antes de recuperar la orientación habitual.
En todo este caos, me aferro a mi identidad reconstruida, recitando mi nombre verdadero y mi misión como un conjuro. Menv, lingüista Sheno, impulsora de la resistencia, guardiana de la verdad. Cuanto más la asimilo, más auténtica resulta. Los recuerdos falsos del archavist se disipan como un sueño al despertar. A las 16 horas de nuestra subida, llegamos a lo que los mapas señalan como un núcleo de tránsito bastante estable, un punto de unión donde túneles de mantenimiento enlazan con vías de transporte oficiales hacia los niveles superiores del enjambre. Según nuestros informes, optar por estas vías es nuestra opción más rápida para recorrer el trecho restante hasta el punto de extracción, aunque nos somete a un escrutinio mayor. Hacemos una pausa corta para recuperarnos, ingiriendo raciones nutritivas y revisando el equipo. El desgaste del viaje se refleja en cada rostro, con ojos hundidos por el cansancio, rasgos tensos por el esfuerzo incesante de preservar la coherencia mental en un entorno que busca disolverla activamente. Bai describe la etapa final de nuestro esquema. Nos dividiremos en 3 escuadras, cada una tomando un camino distinto hacia el punto de extracción en la superficie. Esta separación aumenta las probabilidades de que al menos algunos alcancemos la nave imperial, garantizando que el saber que transportamos abandone Carth Thais, aunque no todos lo logremos. Me colocan en el grupo de Bai con otras 7 personas, entre ellas el experto técnico y la mujer que sufrió el enredado en los dedos en el puesto de control. Su estado ha mejorado, pero no del todo. Un indicio alarmante de los límites del amortiguador. Mientras nos disponemos a partir, me vienen a la mente Ara Kine, que se inmoló para que los datos nos llegaran, y Dovenrath, tanto el hombre auténtico que pereció defendiendo el refugio anterior, como la ilusión que mi mente forjó para sobrellevar esa pérdida. Sus renuncias, una tangible y otra emblemática, encarnan el precio de salvaguardar la verdad en un planeta volcado en su aniquilación. Pase lo que pase, Bai les dice al grupo reunido. Recordad por qué combatimos, no solo por nuestra propia subsistencia, sino por la realidad que existió y persiste bajo las mentiras. Karatus tal vez se haya perdido para el Imperio, pero con esas palabras nos separamos en los equipos que nos han tocado y salimos en marcha. Cada escuadrón se dirige a un punto de entrada distinto del sistema principal de tránsito. Mi equipo va detrás de Bai por un túnel de servicio que da a una plataforma de carga poco transitada. Más allá, los enormes tubos de transporte solían servir para desplazar provisiones entre los niveles de la colmena. Hoy en día, trasladan a viajeros cuya esencia escapa a una clasificación sencilla. Habitantes de Cathis cuyas alteraciones han avanzado mucho más allá de las mutaciones leves que vi en la biblioteca. Aguardamos un hueco en el flujo de peatones antes de salir a la plataforma, imitando el aire distraído y un tanto despistado de los obreros de los niveles medios. Nuestros monos de trabajo, manchados a propósito y raídos para insinuar un estatus social bajo, nos permiten camuflarnos entre la multitud habitual. Los amortiguadores neurales emiten un velo de camuflaje ligero, suficiente para no activar alertas instantáneas en miradas casuales, pero con la mayor defensa posible contra una corrupción real. Llega una cápsula de transporte, una aberración grotesca del diseño imperial. Lo que antes era un contenedor básico de carga se ha convertido en una estructura parecida a un ser vivo. Sus paredes laten con sistemas circulatorios a la vista y las puertas se abren y cierran como párpados gigantes. Los que bajan se desplazan con una elegancia humana, aunque sus extremidades se doblan en ángulos imposibles y sus rostros cambian sin parar entre distintas formas de rasgos. Subimos deprisa, repartidos por la cápsula para no dar la impresión de ser un grupo unido. El interior huele a ozono y a algo dulzón que raspa, quemándome las fosas nasales. Las superficies para sentarse se hunden como carne bajo mi peso, adaptándose a mi figura de un modo inquietantemente personal. El trayecto hacia arriba transcurre en un silencio cargado de tensión. Todos nos concentramos en sostener nuestras barreras mentales frente a la presión psíquica que se acrecienta en cada nivel que subimos. Los demás viajeros apenas nos miran, inmersos en sus propios procesos de cambio o charlando a medias con palabras y a medias con patrones de pensamiento que se muestran como colores danzantes en el aire entre ellos. A 3 niveles de nuestro destino, el transporte se detiene de golpe. Las puertas se dilatan para dejar pasar a un grupo de siluetas que me erizan la piel. Mayesters, con túnicas parecidas a las que usaba como archavist, pero cubiertas de emblemas que duelen al mirarlos de frente. Sus rostros han perdido toda traza de humanidad,
rasgos dispuestos en formas que insinúan un conocimiento de realidades para las que los humanos no estamos preparados. Avanzan despacio por la cápsula, buscando obviamente a alguien o algo. Uno se detiene cerca de mí, ladeando la cabeza en un ángulo que rompería la columna de un humano normal. Mantengo la vista baja, con la mente en blanco salvo por el velo proyectado de una corrupción leve. Un ciudadano que se rinde poco a poco al cambio, pero sin merecer un escrutinio especial aún. La resistencia se está volviendo desesperada, le dice a su compañero con una voz que se funde en sí misma en tonos discordantes. Pretenden huir de la gracia de la transformación, aferrarse a su visión limitada fuera del alcance de nuestro Señor. El otro magister emite un sonido como de risa, aunque la sensación que transmite no tiene paralelo humano. Que lo intenten. Los equipos de superficie están sobre aviso. La nave de extracción en la que confían hallará solo corrupción al aterrizar. Un frío me recorre la sangre al oírlo, pero no me atrevo a mostrarlo. Los magisters prosiguen su registro del transporte y al final se van sin novedad. Las puertas se cierran de nuevo y reanudamos el viaje. Tan pronto como puedo, me acerco a donde está Vi, al fondo de la cápsula. Bajo el pretexto de equilibrarme con el movimiento, me inclino lo justo para murmurar. El punto de extracción está infiltrado. Equipos en superficie a la espera. Su rostro se mantiene impasible, pero capto el razonamiento en su mirada. Hace una seña discreta a los demás del equipo para que se avengan a modificar el itinerario. Al llegar a nuestro punto de salida previsto, solo bajamos la mitad. Vi y el resto siguen subiendo. Una maniobra para distraer mientras nuestro grupo más reducido busca otra vía. El núcleo de tránsito de este nivel poco se parece a los planos que repasamos. Lo que debía ser un pasillo directo se ha vuelto un espacio en espiral donde los senderos se retuercen sobre sí mismos en disposiciones físicamente absurdas. Los ciudadanos circulan por esas rutas sin inmutarse por las anomalías espaciales y a menudo sus cuerpos muestran infracciones parecidas a las leyes naturales. Nos abrimos paso con tiento por conductos de servicio y galerías de mantenimiento, eludiendo las vías principales. Según el experto técnico que ahora guía a nuestro equipo mermado, un conducto de ventilación de emergencia cercano nos dará paso directo a la superficie, sorteando el punto de extracción comprometido. Completamente. Localizar el pozo de acceso resulta complicado en medio de la arquitectura que no deja de mutar. Pero al fin, hallamos el panel oculto tras lo que parece un brote pulsante de formaciones cristalinas que emiten suaves tintineos al ser rosadas. El experto en tecnología anula los protocolos de seguridad y el panel se desliza para mostrar un túnel vertical que asciende más allá de lo que alcanzan nuestras luces. La escalada es agotadora, agravada por el comportamiento cada vez más impredecible del entorno. El propio conducto parece cobrar vida, estrechándose o dilatándose de vez en cuando, lo que nos obliga a modificar nuestro progreso. El aire se rarifica, cargado de una electricidad que eriza el vello de los brazos y chisporrotea entre los dientes al hablar. Tras lo que parece una eternidad, llegamos a un tramo horizontal que, según nuestros mapas cada vez menos fiables, debería conducir a un punto de salida a la superficie, a unos 1 kilómetro de las coordenadas iniciales de extracción. Aquí el pasadizo muestra huellas de uso reciente, pisadas en el polvo que indican que agentes imperiales podrían haber empleado esta vía para colarse en la colmena. Una chispa de esperanza surge ante esta prueba de presencia imperial, pero me acuerdo de las advertencias del Magister. La operación de rescate podría estar comprometida, con las tropas imperiales corrompidas o aniquiladas. Avanzamos con mayor recelo, armas en mano y atenuadores al límite de su potencia. Mientras la presión psíquica se intensifica a nuestro alrededor, el túnel desemboca en una visión de pesadilla. Salimos a lo que antes fue una zona de carga industrial en las afueras de la colmena Mentor. Las enormes plataformas para transbordadores de mercancías siguen identificables, pero los edificios colindantes se han metamorfoseado hasta lo irreconocible, retorciéndose en espiras imposibles que se elevan hacia un cielo llano atado a las leyes naturales del color o la forma. Y allí, en el centro de la plataforma principal, reposa una lanzadera imperial. Sus líneas limpias y su diseño brutalmente práctico contrastan con el caos arquitectónico que lo envuelve. Ver este artefacto inalterado del imperio me arranca lágrimas, un recordatorio visceral de un mundo regido por el orden y leyes físicas comprensibles. Pero hay algo raro. La rampa de aterrizaje está bajada, sin embargo no se ve ningún guardia. Tampoco hay indicios de pelea, ni cadáveres ni marcas de disparos que sugieran que las fuerzas del Magister ya han asaltado.
El silencio resulta amenazante, como la quietud de un cazador antes del zarpazo. Nos guarecemos tras un amasijo deformado de engranajes, que quizá fuera una vez un cargador de contenedores. Examinamos la zona de aterrizaje en busca de personal imperial o enemigos. El experto en tecnología enciende una unidad Vox de largo alcance, intentando contactar con la tripulación de la lanzadera mediante los códigos de reconocimiento del dato de Arara Kain. Solo estática, salpicada de ráfagas que podrían ser palabras o simple ruido aleatorio. De repente, la línea se aclara. Identifícaos. Exige una voz humana nítida e inalterada. Su normalidad, su cordura, casi me hace perder la entereza. El experto responde con las frases de identificación, revelando que somos miembros de la resistencia en busca de evacuación. Hay una pausa, y la voz regresa, con tensión palpable, pese a las interferencias del Vox. Hemos perdido el contacto con los otros equipos de extracción. Nuestros sensores detectan concentraciones masivas de energía disforme dirigiéndose aquí. Podemos aguantar 10 minutos, ni uno más. Si venís, dad prisa. El experto me mira, de pronto dubitativo. Con vía ausente, el mando de nuestro grupo reducido ha recaído en mí, el miembro de la resistencia de mayor rango presente. La elección me aplasta, con el saber luchando contra la desconfianza. La lanzadera parece auténtica, la voz sin manipulaciones, pero en un sitio donde el engaño se entreteje en la misma tela de la realidad, ¿se puede fiar uno de algo? Pienso en los núcleos de datos, el valioso saber incorrupto que portamos. En los atenuadores neurales que han salvaguardado nuestras mentes durante el largo trayecto desde las profundidades de la colmena, en el sacrificio de Arara Kain y de tantos otros que entregaron sus vidas para que la verdad de Kathys perdure tras su caída. Vamos, decido, ahora que aún es posible. Salimos de nuestro escondite, corriendo a campo abierto hacia la lanzadera a la espera. La distancia se estira y contrae mientras avanzamos. La plataforma parece a la vez demasiado extensa para cruzarla a tiempo y perturbadoramente próxima. Las relaciones espaciales son tan volátiles en la superficie como en las entrañas de la biblioteca. A mitad de camino, la realidad se rasga ante nosotros. El aire se parte en una costura vertical, dejando entrever algo más allá, un reino de pura posibilidad y demencia. De esa brecha en el tejido del mundo material emergen los Machisters, sus figuras ahora libres de toda restricción humana. Se desplazan para cortarnos el paso, levitando sobre el suelo, arrastrando torrentes de energía que se condensan en formas que evocan alas, tentáculos, ideas sin equivalente físico. Tras ellos, avanzan a trompicones seres que fueron humanos. Sí, los habitantes de Karatis, cuyas mutaciones los han reducido a meros títeres de carne animados al servicio de sus amos. Abrimos fuego, con rayos de energía y proyectiles sólidos surcando el aire hacia las abominaciones que se aproximan. Algunos impactan, desgarrando la carne pervertida o disipándose contra campos protectores de probabilidades distorsionadas. Los magísteres contraatacan con sus propias ofensivas, no con armas materiales, sino con formas de pensamiento proyectadas que atacan la mente de forma directa. Nuestros amortiguadores neuronales se encienden con una energía desesperada, esforzándose por preservar la integridad de nuestras identidades frente a este asalto frontal. Una de nosotras, la mujer cuyos dedos habían empezado a palmearse antes, grita y se derrumba de rodillas. La piel de su rostro ondula como el agua, con los rasgos fundiéndose y reformándose en secuencias rápidas, como si probara distintas apariencias. El especialista en tecnología agarra su brazo, intentando levantarla de nuevo. Sigue avanzando, le grita. La lanzadera. Concéntrate en la lanzadera. Ella se pone en pie, aún gritando, pero sus piernas la impulsan hacia adelante mientras su mente se resquebraja bajo el embate psíquico. Proseguimos nuestra carga frenética, disparando mientras corremos, abriendo un pasillo de seguridad relativa entre las fuerzas enemigas que avanzan. Los motores de la lanzadera rugen con un estruendo que atraviesa los sonidos antinaturales del combate. El piloto se prepara para un despegue inminente. La rampa sigue abierta, con una silueta solitaria a su pie, disparando un volter con precisión mecánica contra cualquier enemigo que se acerque demasiado. Un marine espacial. El especialista en tecnología jadea, con un matiz de alivio y esperanza en su voz. La Inquisición debe haber desplegado recursos serios para esta evacuación, si los Adeptus Astartes están implicados. La imponente figura acorazada proporciona fuego de cobertura mientras realizamos el sprint final hacia la rampa. 3 de nosotros llegamos, trepando hacia la promesa de refugio.
Me giro para ver a los demás, justo a tiempo de presenciar cómo cae el especialista en tecnología. Un enjambre de zarcillos energéticos retorcidos se enrosca en su cuerpo, elevándolo por los aires donde se contorsiona en un tormento mudo. La mujer con los dedos palmados alcanza la rampa justo detrás de mí, su rostro aún alternando entre configuraciones distintas, con su mente perdiendo claramente la lucha contra la alteración. El marine espacial duda, con el volter apuntado hacia ella mientras se acerca. «Está con nosotros», grito. El amortiguador está fallando, pero sigue siendo humana. El marine toma una decisión, apartándose para dejarla pasar mientras sigue disparando a los magísteres perseguidores. La ayudo a subir por la rampa, sosteniendo su peso mientras sus piernas empiezan a mutar, con los huesos crujiendo audiblemente al reestructurarse. Todo el mundo que suba, ya dentro. Una voz ladra por el box externo de la lanzadera, preparados para despegue inmediato. El marine espacial retrocede por la rampa, aún disparando con método contra los horrores que avanzan. Cuento nuestro grupo con el corazón hundiéndose. De los 23 miembros originales de la Resistencia, solo 4 hemos llegado a la lanzadera. Ningún rastro del grupo de Bai. Ninguna pista de si hallaron otra ruta hacia la superficie o cayeron ante las tropas del Magíster. La rampa comienza a cerrarse cuando el marine entra por completo. Por la rendija que se estrecha, vislumbro por última vez Caratis, con sus torres retorcidas y geometrías imposibles que un día fueron un orgulloso mundo colmena imperial. Del especialista en tecnología, ya irreconocible como humano, su forma un lienzo para la transformación caótica. De los magísteres, cuya atención se desvía ya de nosotros hacia otras prioridades, confiados en que el dominio de su amo permanece inquebrantable pese a nuestra modesta victoria. La escotilla se sella con un siseo tranquilizador de presurización. En el interior, el espacio de la lanzadera contrasta brutalmente con el mundo que huimos. Todo líneas limpias y diseño imperial funcional, libre de la mácula del caos. Servidores y tripulación humana se mueven con eficiencia, fijando equipo y preparándose para la aceleración brusca de una salida de emergencia. Una figura con el uniforme negro austero de un acólito inquisitorial se acerca, escaneando a cada superviviente con dispositivos oraculares portátiles que zumban y chasquean al detectar los sutiles daños en nuestros cuerpos y mentes. «Los datos», exige sin rodeos. «¿Los habéis asegurado?» Saco el maletín con los cristales de memoria, el conocimiento incorrupto acumulado de Caratis preservado contra la corrupción. «Todo lo que pudimos rescatar», le digo. Registros históricos, datos científicos, relatos personales, la verdad de Caratis antes de la podredumbre. Él toma el maletín con reverencia, guardándolo en una unidad de contención blindada. «El Ordo Malleus os agradece vuestro servicio», dice, con un tono que se ablanda un poco. «Habéis salvado algo valioso del lodazal del gran enemigo». La mujer con los dedos palmados se ha desplomado en un asiento. Su mutación avanza pese a la seguridad relativa de la lanzadera. El amortiguador neural en su cuello late de forma irregular, luchando por contener los cambios ya en marcha. «Necesita ayuda», le digo al acólito. «Todos la necesitamos. Los amortiguadores solo pueden. Hacemos demasiado, y hemos estado expuestos durante demasiado tiempo». Él asiente con gravedad. «Los procedimientos médicos ya están listos. Os pondrán en cuarentena hasta que la Inquisición evalúe el grado de vuestra contaminación y si es posible revertirla. Cuarentena». La palabra encierra presagios funestos, sin embargo no logro sentir temor por lo que nos depare el futuro. Tras lo de Karath, tras la biblioteca del cambio y los Magisters, y el incesante ataque a la realidad misma, hasta las duras clemencias de la Inquisición resultan una opción reconfortante. El transbordador tiembla al atravesar la atmósfera, ganando velocidad con fuerza hacia la nave imperial que aguarda en órbita alta. Por una pequeña ventanilla, observo cómo Karatus se aleja, su superficie un torbellino de colores y formas imposibles que se distinguen incluso desde el espacio. Un planeta alterado sin remedio, pero no ajeno al recuerdo, no ajeno a la verdad. En el contenedor protegido, los cristales de datos guardan la realidad de la historia inalterada de un mundo que ya no existe, salvo en esos archivos y en las mentes de los pocos supervivientes que huyeron de su colapso. Rozo el atenuador neural sobre mi pecho, notando su tibieza constante contra la piel. Mis recuerdos siguen fragmentados, algunos borrados para siempre por el condicionamiento del bibliotecario, otros deformados por el trauma y la tensión de preservar la identidad en un lugar consagrado a su disolución. Pero el núcleo persiste, la verdad esencial de lo que soy. Malem Vor, xenolingüista,
Combatiente de la resistencia, superviviente. Aún recuerdo mi nombre.